Planteamiento clave que está aquí en juego es el de la interpretación del mundo actual como un neobarroco, una visión del mundo que tiene muchos parecidos con aquella que en el siglo XVII pues caracterizó a un modo de vida y a la primera globalización se puede decir que hubo, ¿no? Nuestra época, pues, de un modo bastante desatinado, a veces se está calificando de posmoderna, ¿no? Ya sabéis que a mí esta calificación me parece poco huera y vacía. Nadie sabe qué quiere decir posmodernidad, ¿no? Está más claro qué significa posverdad, ¿no?, que posmodernidad. No sé qué significa eso, ¿no? El caso es que sí hay como hay una espada de Damocles que cae sobre cierta filosofía, el pensamiento de la diferencia en particular. También estaría incluido ahí, por supuesto, Deleuze. Deleuze sería un posmoderno. Y de acuerdo con ello, pues se trata de un pensamiento relativista que no está amparado en criterios universales y que, por tanto, no puede ofrecer una normatividad para el pensamiento, una normatividad ética, una normatividad política, etc. Después de lo que estamos viendo sobre el pensamiento deleuziano, espero que hayáis descartado toda esta serie de bulos, ¿no?, sobre la relación entre la presunta y desconocida, misteriosa posmodernidad y el pensamiento de Deleuze. Más bien, lo que hay en la actualidad, y de eso no se ocupa pues la reflexión actual, porque la filosofía siempre queda lejos de los intereses más bien periodísticos, lo que hay, más bien digo, es una vuelta del barroco, un neobarroco. El barroco es una visión del mundo que surge en una época de crisis. Ha sido caracterizado como prototípica de época de crisis, como un eón, es decir, como un tipo de visión del mundo que vuelve cada vez que hay una situación de crisis amplia en una sociedad. La primera forma de barroco se dio en el siglo XVII y de una manera bastante rica en el mundo hispánico, ¿no? La filosofía española pues tiene ahí una de sus fuentes claves, es bastante rica en nuestro siglo de oro, ¿no?, en literatura, en pintura, en muchos aspectos. Y ahí se genera un modo de ver, una visión del mundo barroca. Voy a resumir algunos rasgos, ¿no?, que tienen que ver con esta visión. Hay socialmente y en el suelo político, ¿no?, pues hay una sensación de catástrofe, ¿no?, porque la época está inundada por grandes unidades muy coactivas. El imperio, la iglesia y el capitalismo, que en esta época pues está ya vigorizado, ¿no?, y muestra su potencia como organizadora de la dinámica social, ¿no? El imperio pues ofrece una administración del mundo bastante abstracta. Necesita una gran burocracia, una administración compleja, formal, fría. El individuo se siente disuelto en un cosmos, digamos así, político, que no reconoce su humanidad y que simplemente pues actúa como un conjunto de procedimientos, reglas que lo subsumen. El sujeto se siente desaparecer bajo un orden de fuerzas ciegas. Fuerzas ciegas son también
las de la Iglesia, ¿no? Porque viene a través de la Contrarreforma, ¿no? Pues imponiendo un régimen bastante duro de selección, digamos, no una selección natural, pero una selección religiosa entre los fieles y los herejes. Así que, de diversos modos, el ser humano se encuentra, se experimenta en medio de un mundo colonizado por potencias que actúan ciegamente y que dirigen el orden de los acontecimientos con completa independencia de la voluntad humana. Es una época entonces que inspira lo trágico. No se puede decir que el barroco sea completamente una visión trágica del mundo. El barroco es más rico, más amplio y no coincide exactamente con la tragedia, con la experiencia trágica, pero sí la incorpora, ¿no? Es uno de sus ingredientes. ¿Dónde está lo trágico aquí? Bueno, la tragedia clásica, digamos, la tragedia a la griega, ¿no? Ya fue definida por Aristóteles como la representación, una mímesis, perdón, de acciones valerosas, prototípicas de los seres humanos. Se representa en la escena trágica, pues acciones de personajes que no expresan simplemente el mundo privado, el mundo íntimo, sino el ámbito público de los acontecimientos que conciernen a la existencia humana en general. Así que cuando el griego acudía a esas nobles representaciones, acudía ya sabiendo que iba a presenciar, no precisamente historietas, sino prototipos de conflictos humanos que permanecen en el tiempo, ¿no? El conflicto que anega la vida de Edipo, ¿no? Entre un destino que le cae de golpe, ¿no? Ha matado a su padre, ha entrado en nupcias con su madre. Cuando conoce esto, pues se hunde en un gran padecimiento, se arranca los ojos para no verlos a sus padres, incluso en el Hades, por vergüenza. Y en esa caída hay un momento en el que recupera la entereza. Él es rey, podría continuar en su situación política tan privilegiada, pero siente que tiene que ser responsable, hacerse cargo de su destino, y él mismo se destierra. Bueno, pues en ese momento, Edipo recobra en medio de un dolor la dignidad. Ese conflicto entre el padecimiento humano y la dignidad que le hace frente es precisamente el núcleo de lo trágico. Se suele asociar ahora lo trágico con lo triste, con lo estrictamente desamparado, ¿no? Y los griegos no lo experimentaban así. La tragedia no es eso, sino que la tragedia es todo lo contrario, ¿no? Es la lucha de la libertad del ser humano frente a las imposiciones de un destino. Frente a las imposiciones de un destino. En esta época, en el siglo XVII, estas fuerzas inerciales
¿no? En las que parece que van a deglutir a la existencia humana, son como una metáfora del destino, porque son como leyes inexorables que pretenden imponerle desde fuera una dirección al ser humano. Así que hay que defenderse, hay que mantener distancia contra esa fuerza ciega, mantener la dignidad. Don Quijote es, pues, uno de los prototipos del alma barroca hispana. Expresa la idea de un mundo invertido, porque ahí resulta que el héroe es un loco, no un santo, como en la Edad Media, ¿no? Precisamente un loco. Y el mundo, pues, es el mundo contra el cual está enfrentado Don Quijote. Así que se enfrenta al padecimiento que experimenta el ser humano por fuerzas que se le presentan a él como ingobernables, ¿no? Y afronta esas fuerzas con el propósito de mantener su dignidad, manteniendo entonces una tensión, ¿no? Siempre entre la realidad como lo fáctico y el ideal, que es como un imposible necesario. Imposible porque es inalcanzable, innecesario porque es la condición de posibilidad de la dignidad humana. La época del barroco es una época que incluye esta experiencia trágica. El ser humano quiere salvarse a sí mismo luchando, como luchaban los personajes de las tragedias griegas, contra un destino que dirige el mundo. Y esa es la experiencia de una crisis, de estar bajo la tenaza, ¿no?, de esa fuerza, de que el mundo ya no es un mundo habitable, una morada para el ser humano, y por tanto de que tiene un fondo de padecimiento ineludible, ¿no?, en tensión con el cual, como digo, se eleva entonces la dignidad. Hay otra circunstancia que hace de la experiencia trágica la experiencia peculiar del barroco, porque lo trágico en la modernidad se transforma, ¿no? Ya sabemos que los griegos, pues, viven en un realismo, mientras que la modernidad adopta la perspectiva, ¿no?, de una centralidad del sujeto constituyente del mundo. Así que lo trágico no puede ser exactamente igual, ¿no?, en la época clásica que ahora dentro de la modernidad. La tensión se establece aquí de otra manera. Y bueno, hay muchos estudios en torno a la siguiente configuración de lo trágico. Es la experiencia de la tensión entre el todo y la nada. Esta época es todavía religiosa, es decir, hay una experiencia según la cual el fundamento del mundo es seguro, es lo divino, lo eterno, Dios. Sin embargo, este fundamento del mundo, Dios, es un fundamento ausente, es una contradicción, porque ese Dios es un Dios que ha dejado solo al ser humano, es absconditus, y por tanto
está presente, pero como un padre que nos ha dejado solos. Así que se produce la tensión entre, por un lado, el mundo como un todo. ¿Por qué? Porque el mundo no es algo contingente en medio del cosmos. Es que resulta, ¿no?, que es obra de lo perfecto, de Dios. Es el producto de una mano divina. Así que el mundo no es algo contingente, es, ¿no?, una expresión del todo uno, de lo divino. Pero por otro lado es nada, porque si ese todo, que es el mundo, ha perdido precisamente su fundamento y su esencia, que es lo divino, que está en fuga, pues entonces se queda vacío y es nada. Pero es las dos cosas. El mundo es todo y es nada al mismo tiempo. Hay una tensión ahí. Más tarde, por ejemplo, Unamuno, ya en nuestra época, pues expresa la crisis de finales del siglo XIX, no solamente hispanas, sino europea en general, como una crisis, lo dice expresamente, en la que se trasluce la tensión entre todo y nada. Los extremos son el nadismo, que es la caída del ser humano en la fuerza ciega, que están gobernadas por el cientificismo de la época, por el positivismo, y por otro lado, ¿no?, el otro extremo del todo, que sería el utopismo, que es una huida, que sería afirmar el otro extremo, es decir, huir, refugiarse en un mundo ideal que ya no está radicado en el mundo terrenal. Por eso Unamuno se mantiene siempre en la tensión entre esos dos polos en los que no hay que caer, ¿no? La tragedia, por tanto, también es la experiencia del nihilismo, pero un nihilismo ambivalente o bipolar. El nihilismo de esa nada que consiste en fundirse con el mundo gobernado por fuerzas inerciales, o esa nada de disolverse en el mundo etéreo de una ilusión. Ese mundo tensional entre el todo y la nada es lo que caracteriza al siglo XVII, como digo, ¿no? Y aquí voy a leer el primer texto al respecto. De Goldman. El libro de Goldman es magnífico, Le Dieu caché, el Dios escondido, el Dios asconditus. No sé por qué se tradujo como el hombre y lo absoluto. Pues seguramente porque esto es más, porque así se vende más, ¿no? Estamos en esta tesitura histórica, ¿no? Hay que hacer mercancía de los libros. No, es el Dios escondido. El mundo es todo y nada para los seres humanos del siglo XVII, porque el hombre trágico vive permanentemente bajo la mirada de Dios, porque solo exige y admite valores absolutos, claros y unívocos, porque para él solo el milagro es real y porque, medido desde esta escala, el mundo aparece como algo esencialmente ambiguo y confuso, o lo que es lo mismo, como algo inexistente. Cuanto es necesario según Dios, es imposible según el mundo e inversamente. Cuanto según el mundo es posible, no existe para la mirada de Dios. Y sin embargo, es un Dios siempre presente y siempre ausente. Su presencia indudablemente desvaloriza el mundo y le quita toda realidad. Pero su no menos radical y permanente ausencia, por el contrario, hace del mundo la única realidad. A mí me parece un resumen magnífico, ¿no? El de Goldman sobre la experiencia trágica de esta época.
¿Qué es para Don Quijote, ¿no? El todo. El todo sería la ilusión simplemente del mundo fabricado en el que él vive, en el mundo, pues, de las batallas entre héroes, ¿no?, que buscan princesas, en fin, aquello en lo que él, pues, ha encontrado su locura, ¿no?, leyendo libros de caballería. Sin embargo, él no está en ese todo, porque él está bien radicado en el mundo, ¿no? Él ese todo lo persigue, pero es un ideal infinito. Es, digamos, no sé, es algo que ni siquiera puede formular. Cervantes no lo formula de ninguna manera, nunca. Expresa la búsqueda del mundo ese. Pero el mundo, ¿no?, en su plenitud como un todo, es lo inexpresable, lo inefable en esta época. Así que Don Quijote tampoco sabe exactamente cuál es el contenido real de aquello que constituye su búsqueda. Aunque sí sabe, ¿no?, qué es la nada, precisamente, a la que se enfrenta, que es la del mundo, que está condenado, pues, a ser un mundo de mentira, en el que pues actúa siempre la mano, ¿no?, la mano mágica de fuerzas enemigas que se están pues modelando como eh, molinos o como gigantes o como, en fin, ¿no?, el mundo como una mentira, como una falsedad. Esta disarmonía entre el todo y la nada, como decía al principio, expresa también una disarmonía entre el hombre y el mundo. No hay conciliación entre hombre y mundo. Imposible. Lo que hay es una guerra, es una lucha, ¿no? Y el hombre no puede pasar sin el mundo, pero tampoco le puede conceder al mundo su alma. Así que todo está invertido, ¿no? Uno de los grandes escritores barrocos, ¿no?, nuestro Baltasar Gracián, dice en el Criticón: todo va al revés en consecuencia de aquel desorden capital. La virtud es perseguida, el vicio aplaudido, la verdad muda, la mentira trilingüe. Los sabios no tienen libros y los ignorantes librerías enteras. Los libros están sin doctor y el doctor sin libros. La discreción del pobre es necedad y la necedad del poderoso es celebrada, ¿no? Si este mundo del siglo XVII no es parecido al que nosotros experimentamos durante el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, pues entonces no sé cómo se puede definir nuestra época. Nuestra época no es la época de la posmodernidad y todas estas historias, ¿no? Qué cosa más simplona, ¿no? Nuestra época es la época del nihilismo, en la medida en que incurre constantemente en dos extremos, en dos nadas. En la nada de la fuerza ciega, y aquí tenemos el capitalismo desbordante, ¿no? Tenemos también la fuerza ciega de la política global, ¿no?, que no tiene cabeza, que no tiene una dirección basada en la inteligencia humana, sino simplemente en el alma neoliberal, que es eso, que es una fuerza ciega más, ¿no? Y tenemos, pues, al ser humano intentando defenderse de ese mundo, ¿no? Intentando encontrar en ese mundo un hogar, pero entonces tiene que entrar en lucha, ¿no? Y entonces, y en ese sentido, nuestra época, ¿qué es? Nuestra época es más bien trágica, ¿no?
qué posmoderna ni qué historia. Es trágica, ¿no? El posmoderno es el que dice que esto es posmodernidad, porque en realidad no entiende la época, no entiende el fondo de padecimiento que tiene la época y que ha sido expresada por todos los pensadores del siglo XX. Y por tanto no entiende que es también, al mismo tiempo, un revulsivo que busca la libertad. Nuestra época es esa contradicción. Y por eso es un neobarroco, en cierto modo. Decía Pascal, ¿no?, refiriéndose también a esta disarmonía hombre-mundo, ¿no?, y esta ambigüedad entre el todo y la nada, ¿no? Decía, para ir hacia la nada no hace falta menos capacidad que para ir hacia el todo. Se necesita una capacidad infinita para una y otra cosa. Bogamos en un amplio medio, siempre inseguro y flotante, empujados de un lado a otro. Si hay algún punto en el que creamos poder afirmarnos y unirnos a él, se tambalea y nos abandona. Y si lo seguimos, se nos escapa, se desliza y huye en una eterna huida. Para nosotros nada se detiene. Este es el estado que nos es natural. Y sin embargo, el más contrario a nuestra inclinación. Ardemos en el deseo de encontrar un asidero firme y una última base constante para edificar sobre ella una torre que se eleve hasta el infinito. No es nuestra época esa. Pero nuestro fundamento se hunde y la tierra se abre hasta los abismos. No es nuestra época esta. No. Los dos infinitos, yendo a más detalle, ¿no?, son los infinitos de lo macroscópico y lo microscópico. Este es otro tema barroco, fundamental. El mundo concreto, el mundo de la vida, es un infinito, porque no es algo consistente, sino que, puesto que ha perdido su fundamento, puesto que es la presencia de una ausencia, tiene infinidad de recovecos. Es una especie de microcosmos laberíntico que implica, si uno quiere encontrarlo, una búsqueda infinita, ilimitada. Para ir a lo pequeño, para ir al mundo vital, real, habría que fundirse con tantos mundos que hay en su interior, ¿no?, que el camino de ese conocimiento desborda, ¿no?, la existencia humana, desborda en general la finitud. Entonces, el mundo es un mundo que está compuesto de muchos mundos en su interior. Muchos mundos que a su vez contienen otros muchos mundos. Mundos que están dentro de otros y relacionándose entre sí, ¿no? Esto nos suena, ¿verdad? Porque la filosofía misma de Leuciana ya caracteriza a la realidad como un conjunto de fuerzas en relación que están en movimiento y que son un rizoma, que son un caosmos. Este mundo barroco, complejo, reticular, lleno de mil recovecos, ¿no?, es también el que está configurando en su pensamiento el propio Deleuze, quizás sin saberlo. Y en algún momento se da cuenta de ello, ¿no? Lo malo es que no se dio cuenta, pues, en fin, de que el barroco, pues quizás no estaba solamente en Leibniz, sino en el alma española, ¿no?, del siglo XVII, y no dedicó estudio a ello. Pero seguro que se habría enriquecido mucho si hubiera leído a Gracián y hubiera penetrado en el espíritu español. Por otro lado, hay
frente a ese microcosmos hay un macrocosmos. El macrocosmos es la totalidad del universo, la totalidad. Ese también es infinito. Implicaría un conocimiento pues, que desborda la finitud humana. Así que el ser humano está entre, en lo que respecta al saber, en lo que respecta al conocimiento, ¿no? No ya solamente en la existencia, entre un todo y una nada, ¿no? En el conocimiento está entre dos infinitos, ¿no? El infinito del mundo microscópico y el infinito del mundo macrológico, ¿no? Bien, fijaos, en el propio pensamiento de Deleuze está esto. No distinguía él, como habíamos dicho en la última clase, ¿no? En nuestro último encuentro, entre el ámbito político de lo macro lógico y su cara, su anverso, que es el mundo micrológico, rizomático, de los flujos de deseo en relación. Pues es un mundo pensado barrocamente, ¿no? Como esta unidad de dos caras heterogéneas entre sí. Lo infinito macrológico y lo infinito micrológico. Bien. Hay un tono vital también que procede de lo trágico en el barroco. Al barroco, a lo trágico le caracteriza, como dice Scheller en su magnífico trabajo sobre el tema, sobre lo trágico, le pertenece una tristeza peculiar. No es la tristeza del que se abandona en un hundimiento completo, sino que es una tristeza elevada y noble. La tristeza de Don Quijote es una tristeza, pues, de ese tipo, ¿no? Es la melancolía que se viene caracterizando como la prototípica barroca. Y que, en fin, quizás, pues, estudiosos nórdicos, cuando se aproximan a esta melancolía, la encuentran extraña, pero para nosotros sí, que es algo tan próximo, ¿no? Porque el espíritu hispano, pues en realidad siempre se sitúa o tiende a eso, ¿no? A mantenerse entre dos extremos, ¿no? Y es una tristeza alegre, una alegría triste, y uno no sabe, ¿no? Sobre todo cuando habla con un andaluz, si cuando está riendo al mismo tiempo está exponiendo sus padecimientos e intentando elevarse sobre ellos, o si está haciendo lo inverso, ¿no? Si está, pues, expresando su alegría y al mismo tiempo entristeciéndose de alguna manera incógnita, ¿no? El flamenco es eso, la música flamenca es eso, ¿no? El flamenco expresa siempre lo trágico, expresa el alma andaluza, ¿no? Expresa el mundo del conflicto, y todo es conflicto en el flamenco, ¿no? Las luchas entre los seres humanos, esas luchas que expresa, pues, nuestro poeta granaíno, ¿no? La lucha de las navajas, ¿no? Entre uno y otro. Y sin embargo, pues hay un espíritu dentro de ese mundo tenebroso, negro, triste, ¿no? Hay también ahí, por medio de la música, del baile, del gesto corporal, elevación, dignidad. Bueno, pues esa es la lucha trágica. La lucha entre el padecimiento
y la resistencia que le opone la dignidad. Aventura de la libertad. Y con esto quizás pues estoy sugiriendo algo ya que va más lejos de lo que se permitiría decir de Deleuze, ¿no? Algo ya personal. Y es que, bueno, me disculpáis, pero yo estoy convencido de que lo trágico pertenece a la condición humana. Es decir, que no es pues, uno de los rostros de lo humano, sino que caracteriza a lo humano en cuanto tal. Porque somos esa lucha. Bien, pero esto es algo personal nada más. Y aquí lo que importa es Deleuze y todo este asunto. Luego hay otra serie de características que tienen que ver con el pliegue, la noción de pliegue. Del pliegue está hablando constantemente Deleuze, pero el pliegue es un tema del siglo XVII, ¿no? Leibniz concebía la realidad así, no como un conjunto de partes designables, sino como una unidad continua. No es un conjunto discreto, sino continuo. Es como, no es, por ejemplo, utilizando la imagen, una imagen, no es una playa que está compuesta por infinidad de granos de arena. Ahí hay unidades mínimas. No, es una continuidad. Pero ¿cómo podemos pensar la realidad como una continuidad que no es discreta, que no está compuesta de partes? No, bueno, pues como una especie de superficie, ¿no? Recorrida por fuerzas, como una especie en fin, de lámina universal, por así decir, que está inmanentemente recorrida por fuerzas que se cruzan entre sí. Y ahora viene aquí la cuestión fundamental que lo pliega. Es como si yo, ¿no? Pues cogiese esto, ¿vale? ¿No? Hiciese así, lo voy a hacer, ¿vale? No, bueno, sí, os podéis reír. ¿No, vale? Pues, claro, fijaos el follón, ¿no? Es de una superficie lisa, ¿no? Digamos que aquí lo que aparece es un gran pliegue que contiene, a su vez, pliegues. Tiene aquí lugares cóncavos, espacios cóncavos, ¿no? Y convexos. Pero es que dentro de esos pliegues hay repliegues. Y esos repliegues contienen también otros repliegues más pequeños. Y así al infinito. Este era el infinito que estaba pensando Pascal. El infinito no de un conjunto de elementos mínimos que se yuxtaponen en la realidad, sino el infinito de pliegues que componen una misma realidad y que contiene repliegues y repliegues dentro de sí. Es el alma barroca. En el arte se expresa esto de una manera bastante clara, ¿no? Todo es en la imagen pictórica, en la fachada arquitectónica, un pliegue que contiene muchos pliegues, ¿no? Imaginad, ¿no? Una fachada de una iglesia, de una catedral barroca, ¿no? Podemos imaginar, pues, en fin, las diferentes figuras que contiene, ¿no? Círculos amplios que contienen a otros círculos, líneas, rectángulos, etcétera, todos relacionados entre sí. Pero ahora podemos alejar de nuestra mente esas figuras y
prestar atención a lo que las une. Entonces, vemos la realidad de otra manera, ¿no? Lo que las une es una línea, ¿no?, que dibuja sempiternamente un fondo. Y sobre ese fondo se van destacando entonces figuras. El pliegue es lo real y, lo que llamamos realidades concretas, realidades individuadas, sujetos, elementos, ¿no? Pues no son más que emergencias de ese fondo telúrico, plástico, flexible. Si es flexible, si es plástico, pues entonces también se puede decir que es ambiguo, porque todo lo convexo implica lo cóncavo. Esto quiere decir que la luz está penetrada por la oscuridad y viceversa. En el mundo del alma barroca, lo que hay es claroscuro, y este es otro rasgo. Si nosotros miramos un cuadro de Velázquez, ¿no?, por ejemplo, pues el fondo que es, el fondo es normalmente es negro. ¿Qué significa eso? Pues a diferencia del fondo renacentista, que es siempre un paisaje esplendoroso, ¿no?, y además visto en perspectiva, geométricamente, pues ese fondo es el fondo del alma humana trágica en esta época. Es negro porque es una ausencia, es la ausencia del fundamento. Es ese fondo sin fondo, abismático. Y sobre ese fondo, entonces, las figuras se recortan, las figuras sobresaltan, las figuras son como arrancadas a ese fondo, ¿no? En la música barroca sucede algo semejante, ¿no? Es como si cada variación contenida en las fugas de la música fuese como si una mano introdujese, ¿no?, se introdujese en la oscuridad y arrancase de ahí los sonidos. O se introdujese, mejor dicho, en el silencio y arrancase de ahí los sonidos. El sonido es una emergencia del silencio de fondo, siempre. Lo luminoso, la figura, es una emergencia de lo informe del fondo. No había concebido así Deleuze, siguiendo también a Simondon, al fondo último de la naturaleza como física. ¿No lo habían concebido así los filósofos presocráticos, como un indefinido, un apeiron ilimitado? Esa es la naturaleza según la concepción presocrática y según la concepción también contemporánea de cierta filosofía de la naturaleza, cuyo representante fundamental es Simondon, ¿no? La naturaleza es física. Y entonces la naturaleza es una emergencia continua de figuras, de formas, desde un fondo telúrico que es indefinido, que es apeiron. Del apeiron, de ese indefinido, que es un conjunto de fuerzas en relación, pero que no tiene márgenes, ¿no?, emergen líneas que se definen. La línea del mundo físico,
que emprende un desarrollo. Y en ese mundo físico se genera una problematicidad de fondo que genera su movimiento. Sobre ella aparece una solución distinta, una bifurcación, que es la vida. Y sobre esta otra bifurcación, pues la bifurcación de la vida específicamente humana, porque es cultural, social, política, ¿no? Pero todo es una emergencia del fondo indefinido de la naturaleza y entonces la vida física, el mundo físico es un pliegue de ese fondo plástico indefinido que es el apeiron. Y la vida es un pliegue en ese, es un repliegue en ese pliegue del mundo cósmico, físico, físico-químico. Y la vida humana es un repliegue dentro del repliegue, del pliegue físico que se realiza sobre ese mundo plástico de fondo, ¿no? Y esto parece una locura, ¿no? Pero bueno, uno se va a la física y ¿qué es lo que decía Einstein sobre el espacio-tiempo, ¿no? Pues que era precisamente una superficie plástica, porque se pliega, ¿no? Y resulta que pues cambia las leyes de Newton acerca de la gravedad, ¿no? Las cambia, hombre, mantiene el fondo matemático, por supuesto, pero la imagen del cosmos que ese fondo matemático expresa ahora es distinto, ¿no? No es que un cuerpo atraiga a otro porque su masa, ¿no? Tal y como pensaba Newton, pues ya implica una atracción a distancia al otro. No, 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 la atracción a distancia no existe para Einstein. Que eso es impensable, ¿no? Lo que hay es una superficie, es el espacio-tiempo, que, digamos, se pliega. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un planeta en este espacio, ¿no? Empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y eso es precisamente lo que le hace girar en torno a un centro. Así que el espacio en la física es un pliegue continuo, lleno de repliegues. La física actual quizás no sabe que está expresando una visión del mundo barroca. Estamos en un neobarroco por todas estas cuestiones que he dicho y por muchas más, pero vamos a dejarlo aquí porque es infinito. El barroco, ¿no? Es como es uno de los infinitos de los que el propio barroco habla. Vamos a introducirnos ahora en cómo reactiva expresamente, de un modo consciente ya e intencional, Deleuze al barroco y cómo desde ese renacimiento del barroco pues comprende, quiere comprender el mundo actual. Quien ha emprendido eso no es solamente Deleuze, lo ha emprendido pues una gran cantidad de pensadores hispanos, neobarrocos y latinoamericanos. Hay muchísimos pensadores latinoamericanos, ¿no? Y eso se lo tienen bastante trabajado. El mundo al que llegó Cristóbal Colón era un mundo barroco. Resulta que se encontraron dos barrocos, ¿no? El barroco hispano y el mundo de los pueblos americanos
que examinado antropológicamente era barroco, ¿no? Los latinoamericanos son neobarrocos quizás por dos vías o dos líneas originarias, ¿no? La de los pueblos americanos, ¿no? Y la del pueblo español. Es una mezcla de dos barrocos. De ahí que también el neobarroco español y el neobarroco latinoamericano sean distintos y tengan matices diferentes. En el neobarroco latinoamericano, el pliegue es pensado más bien como el mundo de misturas, porque la vida de la naturaleza, la vida de también, ¿no?, de la mixtura entre lo español y lo propio indígena americano, es ya esa intersección, es la configuración de un entramado. Y ese entramado después se nutre. Se nutre porque más tarde vienen, ¿no?, vienen también esclavos, vienen esclavos de África, y Latinoamérica se configura como una mezcla de culturas, ¿no? Es como un gran tejido en el que circulan infinidad de hilos. No es entonces la cultura misma latinoamericana, este conjunto caosmótico del cual en la filosofía deleuzeana pues constituye, ¿no?, una base clave, ¿no? Lo caosmótico, el orden endoconsistente. ¿No está eso en la vida latinoamericana? Bueno, pues el neobarroco nos une a los latinoamericanos y a los españoles. Y nos entendemos por eso. Y el barroco de Deleuze es un barroco que expresa más bien al europeo, ¿no? Por tanto, pues ahí los españoles no nos reconocemos tanto, los latinoamericanos quizás menos aún, pero también es un neobarroco que compartimos, porque lo europeo está en lo hispano y por tanto también está en lo latinoamericano. Así que podríamos distinguir tres grandes neobarrocos: el español, el latinoamericano y el europeo. Y el europeo sería el que está expresado en la filosofía de Deleuze, porque hay un acuerdo general en la comunidad filosófica acerca de que la expresión teórica del neobarroco genial es la de Deleuze y ninguna otra en Europa, ¿no? Bien, pues entonces entrando un poco en ella y yendo a los textos ilustrativos, ¿no? Vamos a ver qué decir sobre lo que acabo de esbozar de un modo más preciso. Me voy a los textos 1, ¿no? 1.1, la cuestión de que el barroco es una función operatoria. Y es una función operatoria, un operador. El barroco es un operador. Y en ese sentido es el operador del pliegue. El barroco es el operador como pliegue. ¿Por qué? Porque el pliegue no es meramente una constitución de lo real, sino un dinamismo que constituye lo real. Es lo que hace a la realidad. El pliegue
no es el contenido de la realidad, sino el operador que genera realidad. Fijaos, por eso, como él dice aquí, el barroco nos remite a una esencia. Claro, no es el fondo de la... No es simplemente el fondo de la realidad ahí, estable, fijo, parmenidio, solo que concebido como con muchos pliegues. No es eso. Es más complejo. No remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo. No cesa de hacer pliegues, los lleva hasta el infinito. Lo múltiple no solo es lo que tiene muchas partes, sino lo que está plegado de muchas maneras. El pliegue como operador es el plegar. El mundo barroco es un mundo cuya ontología es una ontología de la potencia, del operare. Es una ontología de la fuerza, de la intención. El ser es operar, el ser es hacer. El ser humano es su hacerse, su operare, ¿no? Por eso, por cierto, ahora aquí simplemente un pequeño paréntesis porque me ha venido ahora a la mente, ¿no? En el siglo XVII, en el mundo hispano se concibe al ser humano como, en palabras de Gracián, como caudal. Su esencia es un caudal. Es un caudal. No tiene una naturaleza estable, no tiene una naturaleza fija, parmenidia. Es un caudal plástico. Y ese caudal es un operar, según Gracián. El hombre es su enfrentamiento al mundo problemático. Y ese enfrentamiento es un hacerse a sí mismo de un modo continuo, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿no? La concepción del mundo desde el punto de vista barroco es el dinamismo del plegar, de acuerdo con Deleuze, ¿no? Todo para el mundo contemporáneo es eso. El mundo contemporáneo no, digamos, estructura la realidad como un conjunto de cajas, dentro de otras cajas, dentro de otras. Eso más bien es el modo en que organiza el mundo el conjunto de fuerzas ciegas, de un modo muy coherente con la macesis universalis. Quiere ese orden de fuerzas ciegas cuadricular al mundo. Pero lo que se le enfrenta al mundo trágicamente, lo que se le enfrenta heroicamente, es un mundo de pliegues. Es completamente otro. El mundo que se enfrenta a ese capital, ¿no? que quiere gobernar todo lo real, a ese dinamismo político inercial del neoliberalismo. Lo que se enfrenta, digo, a esa macesis universalis es todo lo contrario de una macesis universalis. Es un alma plástica. El héroe contemporáneo es un héroe quijotesco. Es decir, un héroe cuya esencia no es una naturaleza fija, sino que es su hacerse. Porque Don Quijote está siempre en camino, no está ni en esta taberna, ni en la siguiente, ni no está está en un intersticio continuo. Es decir, él es un pliegue, podríamos decir. Es ese entre o pliegue entre dos instancias, ¿no? Una de la cual viene y que ya no es, y otra hacia la cual va y que no es todavía, ¿no? Eso es lo que quiere decir Deleuze,
¿no? Aunque no se esté refiriendo a Don Quijote expresamente, pero yo creo que se puede relacionar con lo que acabo de decir sin hacerle excesiva injusticia. El pliegue, texto 1-2, ¿no? Es un continuo infinito, es lo que hemos dicho, ¿no? Lleno de plegamientos. Leo el 1-2 de más abajo, ¿no? La división del continuo no debe ser considerada como la de la arena en grados, sino como la de una hoja de papel o la de una túnica en pliegues, de tal manera que pueda haber en ella una infinidad de pliegues, unos más pequeños que otros, sin que el cuerpo se disocie nunca en puntos o mínimos. Son palabras de Leibniz que trae, ¿no?, a colación Deleuze para expresar que efectivamente, que nuestro mundo actual es ese. Es en el que estaba pensando Leibniz. Este alma a la que me estoy refiriendo, ¿no? De pliegues, este alma quijotesca que se enfrenta a todo su opuesto, el mundo geométrico de la macesis universal y de las fuerzas ciegas, ¿no? Vamos a ver. Como una túnica, ¿verdad? Bueno, es otra imagen. Es bastante interesante que podemos utilizar, ¿no?, para retener esto del pliegue. La imagen es la iniciana, ¿no? Pero en fin, una túnica ¿no?, que se deja caer hacia el suelo, pues se pliega y se repliega, ¿no? Y eso es, pues, lo que contemplamos en un cuadro del siglo XVII y lo que experimentamos también en nuestro interior, en el mundo actual, tal vez. Es decir, ¿qué es la subjetividad en el mundo actual? Pues una subjetividad laberíntica, compuesta de muchas subjetividades interiores, ¿no? Acostumbramos a decir en el lenguaje ordinario que cada ser humano es un mundo, ¿no? Pero habría que admitir entonces que contiene muchos mundos, pues, es decir, muchos operarios, muchos devenires. Y así es como concebía precisamente Deleuze en el empirismo trascendental al sujeto como un conjunto de microsujetos que pululan, ¿no?, en una retícula y del cual está como emergiendo continuamente un intento en estado naciente de síntesis, ¿no?, que sería, pues, nuestra subjetividad considerada como un todo. Deleuze lo que quiere afirmar es que el sujeto es, y voy al texto 1.3, ¿no?, a la cuestión 1.3 que señalo ahí, el sujeto es siempre un conjunto de subjetividades. Es este pliegue con muchos repliegues. ¿Y cómo pertenece entonces a la realidad este sujeto pliegue? Bueno, el sujeto es una perspectiva, y esto es muy característico del barroco. Pero claro, es una perspectiva no sobre la realidad. No es una perspectiva que establece el sujeto sobre un supuesto mundo que tiene ahí enfrente, sino que es una perspectiva de la realidad misma. La realidad tiene perspectiva. Y el sujeto es un acomodo en una de esas perspectivas. Así lo pensaba, por cierto, Ortega.
¿no? ¿Veis cómo van encajando las cosas? Cuando Ortega, el perspectivismo de Ortega es eso, no es un perspectivismo subjetivista, es un perspectivismo de la realidad. La realidad es un conjunto de perspectivas. De nuevo, me traigo, ¿no?, la tontería esta del papel, ¿no?, estrujado, ¿no? Pues pensemos, ¿no?, pues es que, yo qué sé, este pliegue se puede, ¿no?, experimentar desde esta perspectiva en particular. ¿Cómo? Siendo afectado. Esta perspectiva, ¿no?, contiene los temblores, digamos, del resto del pliegue, es decir, sus afectos que llegan a él. Es como si en un tejido plástico, pues, pinchamos en un lugar o punzamos en un lugar, ¿no? Y, bueno, en otro extremo de esa superficie plástica se hace notar ese movimiento o temblor. La imagen de la ciudad es, pues, una imagen que utiliza mucho Deleuze para expresar este perspectivismo. Estamos en Granada y nos situamos en Plaza Nueva. Qué ganas, ¿verdad? Oh, por lo menos yo. Tengo una gana ya en el confinamiento de ir a Plaza Nueva, ¿no? A la Plaza Nueva. Granaína, ¿verdad? Perdonad si os genero ansiedad y angustia, porque también sé que vosotros pues queréis hacer lo mismo, ¿no? Ir allí. Pues desde Plaza Nueva ya lo sabéis, ¿no? Se ve la ciudad desde cierta experiencia. Granada es una mirada desde ahí. Se puede decir que Granada entera está contenida en Plaza Nueva. El mundo entero pertenece a una perspectiva. Una perspectiva, como decía Leibniz, es una mónada que contiene a la realidad entera. Una mónada contiene al mundo entero, pero desde una óptica, ¿no? Bueno, pues es lo mismo en esta imagen. Plaza Nueva contiene a la ciudad entera desde la óptica, pues, de esos atardeceres en los que uno se toma ahí sentado una cerveza, contemplando el Paseo de los Tristes allí al fondo, ¿no? Es una perspectiva, ¿verdad? Bueno, pero si uno se va a Pedro Antonio, cambia de perspectiva completamente. Aquello es otra cosa, aquello parece Manhattan. Aquello es el mundo, digamos, pues civilizado, ¿no? El mundo contemporáneo, pues, del pub, del cubata, etcétera, ¿no? Que también apetece, ¿no? ¿O qué? Pero apetece de diferente forma, ¿no? Bueno, desde Pedro Antonio la ciudad se experimenta de otro modo, ¿no? Uno la está viendo desde otra óptica, ¿no? Bueno, pues váyase uno al polígono, ¿no? En fin, a zonas obreras muy muy exteriores, muy exógenas ahí en la realidad granadina, ¿no? Bueno, si sitúa uno allí, pues experimenta la ciudad de otro modo completamente diferente. Y entonces la cuestión del perspectivismo está en que Plaza Nueva o Pedro Antonio o el polígono, ¿no? Pues no es una perspectiva sobre la ciudad, cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos es una perspectiva de la
ciudad misma. Entonces uno se sitúa en una perspectiva de la ciudad que se llama Plaza Nueva, se sitúa en otra perspectiva de la ciudad que se llama Pedro Antonio, etcétera, etcétera. Las perspectivas son de la realidad. El sujeto, entonces, ¿qué es? El sujeto es una perspectiva de lo real. Yo soy una perspectiva de lo real y ustedes que me están escuchándose, que siguen ahí, pues desde el punto de vista neobarroco, son perspectivas de la realidad. Y traigo otra vez este asunto. En este pliegue, aquí hay un espacio, ¿no? Convexo. Bueno, pues esto se podría decir, al mismo tiempo que es una perspectiva, es un sujeto, ¿no? Es un mundo. Digamos que que quizás es Europa, ¿no? Y ahí hay repliegues, ¿no? Bueno, pues alguno de ellos será España, ¿no? Y hay repliegues dentro de los repliegues y alguno de ellos será Andalucía, ¿no? Y si seguimos así, pues alguno de ellos es usted que me está escuchando. Esto es lo que se quiere decir. Entonces, no se trata de que a esta realidad se opone, ¿no? Fijaos la tontería, ¿no? De la bipolaridad moderna, ¿no? El sujeto. El sujeto tiene ante sí al objeto. No, qué va. Hay una única realidad. Es esta, ¿no? Esta realidad es más bien, ¿no? Escindida en dos, que es la del sujeto que se opone al objeto, perdón, y la del objeto que es construido por el sujeto, pues es la realidad precisamente del dominio. Es la realidad de las macesis universales, porque es la realidad del sujeto que se impone al mundo, que se considera a sí mismo centro suyo y que lo construye. Es la realidad del capital. Y es la realidad, ¿no?, de la política neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Es la realidad de las fuerzas ciegas. Esa escisión entre sujeto y objeto. Pensado desde el neobarroco, claro. Porque para un ilustrado, pues esa escisión es completamente necesaria. En la filosofía contemporánea no tanto, ¿no?, como en la modernidad, pero hay, ¿no?, un sujeto y un objeto. En el neobarroco no hay un sujeto y un objeto. Hay una realidad única que contiene, digamos, una objetividad y una subjetividad al mismo tiempo. La objetividad, digamos, es ese afuera completo que es el pliegue. Y la subjetividad es ese adentro en el pliegue que constituye un repliegue. El sujeto, cuando Deleuze discute, ¿no?, con Foucault, y ahora ya sí podemos anudar esto, pues sería cuando Foucault dice, a ver, reconstruyo el problema brevemente. La cuestión era, el sujeto es constituido, según Foucault, ¿no?, por el poder, y al mismo tiempo es constituyente, se hace a sí mismo en prácticas del cuidado de sí. Bueno, pero ¿cómo puede ser constituyente y constituido al mismo tiempo? En fin, esta problemática, ¿no?, ¿cómo la resuelve Deleuze? Habíamos dicho, hombre, porque se puede contemplar al sujeto primero desde la perspectiva de su constitución y según, que es horizontal, la constitución desde un mundo social de poder, y luego se puede ver al sujeto en la dimensión vertical de su génesis, desde lo informe indeterminado de la physis, ¿no? Bueno, pues esa subjetividad emergente ya es autoconstituyente. De un modo más preciso, autogeneradora, ¿no? Es autogénesis.
Y se oponen entonces sujeto como autogénesis y sujeto constituido. Vale. Expresado de otra forma, expresado desde la concepción neobarroca del mundo, ese sujeto es un pliegue de la fuera. Desde el punto de vista de la modernidad, como parte de la escisión entre sujeto y objeto, pues la realidad es el afuera del sujeto. En el barroco hay un gesto irónico. Cuando afirma, cuando llama a la realidad el afuera. ¿Por qué no lo llama a la realidad, la única realidad inmanente? Sí, eso lo dice muchas veces, pero ¿por qué la llama continuamente, no? Deleuze, el afuera. Hombre, pues es para envolver a la modernidad y hacer que se contradiga a sí misma, ¿no? Mostrar su autocontradicción. Es como decirle, no, mira, es el afuera del sujeto, ¿no? Como tú decías. Pero es que no hay más que afuera. Y ahora, a ver cómo tú te trabajas eso. ¿Eh? Tú que piensas que eres un sujeto que se enfrenta al mundo, que está ahí frente al mundo. ¿Cómo demonios? ¿No? Puedes pensar que solamente hay una afuera. Pues mira, te doy un camino de solución. Piénsate como un pliegue de ese afuera, es decir, como una interioridad dentro de ese afuera. La realidad se pliega. Mi realidad envolvente. Y yo estoy en ella, como un pliegue, en ella. No estoy en esta habitación como inmerso en su espacialidad, ¿no? Pues se diría desde el punto de vista neobarroco que aquí en esta habitación en la que estoy yo, pues todo es una continuidad, no discreta, sino, ¿no?, una unidad que no contiene granos de arena, ¿no? Es decir, átomos aquí como invisibles de aire, ¿no?, sino como una unidad única, que es como una túnica que hay aquí, ¿no?, que se está plegando, y entonces resulta que yo me estoy recortando sobre este pliegue, sobre este fondo de la habitación, ¿no? Pensar así, la subjetividad, la realidad humana, como realidad de un sujeto, es pensar de forma neobarroca. Bien, voy a ir terminando, ¿verdad? Porque, a ver, habíamos... sí, voy un poco más rápido porque quería decir alguna cosa más interesante, no me la quiero dejar en el tintero y quisiera terminar hoy con Deleuze, ¿vale? Para comenzar el próximo día con Derrida. ¿Os acordáis del claroscuro que he mencionado hace un rato, verdad? El claroscuro en la pintura del siglo XVII, ¿no? La figura emergiendo del fondo negro, ¿no? Entonces la figura es como arrancada a esa oscuridad, por tanto contiene, como la mónada leibniziana, un fondo de oscuridad y una emergencia de ese fondo. La conciencia, la lucidez sería una emergencia de esa oscuridad. Y cada ser humano entonces es un claroscuro también. Cada perspectiva del pliegue es un claroscuro y el pliegue entero es un claroscuro, ¿no? Porque al plegarse y al replegarse genera espacios de luz y de sombra, ¿no? Bien. Os voy a leer un texto que tiene que ver con la comprensión de este claroscuro, ¿no?, desde una visión neobarroca,
¿no? Bastante interesante a mi juicio, ¿no? Resulta que si el mundo es este conjunto de claroscuros, cada pliegue es un claroscuro, pues entonces también se puede decir con Leibniz que hay infinidad de percepciones en la realidad, de percepciones monádicas que son microscópicas y que están vinculadas entre sí como repliegues. Cuando tenemos la percepción de algo general, ¿se quiere decir con esto? Es porque son plegadas una multitud de micropercepciones. Cuando tengo la percepción de la pantalla que hay aquí delante, no tengo la percepción de un objeto que hay frente a mí. Él y yo, la pantalla y yo, imaginaros, pertenecemos a una misma realidad y somos cada uno un repliegue en ese pliegue general. Imaginemos, la habitación entera es un pliegue, ¿no? La pantalla es un repliegue y yo soy otro, ¿no? Y estamos precisamente, pues, así, situados, ¿no? Como uno frente al otro, pero no dejamos de pertenecer al mismo mundo y ese ser uno frente al otro no es más que dos composiciones replegadas en una misma realidad telúrica. Bueno, pues quiere decir esto que yo cuando percibo la pantalla que hay aquí delante, lo que ocurre realmente es que soy afectado por una multitud de afecciones, de fuerzas. Y eso quiere decir que soy afectado por un conjunto que es un devenir. Cada uno de esos devenires es una percepción. La multiplicidad de las percepciones que componen a la percepción global de lo que llamamos un objeto es una multiplicidad de devenires microscópicos. Cada devenir microscópico es una micropercepción. Fijaos cómo expresa, vamos a ver dónde está esto. Sí, ¿qué significa está? Sí, aquí está. Se trata de un texto que trae Deleuze a colación. Un texto literario. Dice, ¿cómo un dolor, en el 1.4, cómo un dolor podría seguir a un placer si 1000 pequeños dolores, o más bien semidolores, que van a reunirse en el dolor consciente, no estuvieran ya dispersos en el placer? Por muy bruscamente que yo aseste un estacazo al perro que está comiendo, él habrá tenido las pequeñas percepciones de mi llegada en sordina, de mi olor hostil, de la elevación de la estaca, que sustentan la transformación del placer en dolor. ¿Cómo un hambre podría seguir a la saciedad si 1000 pequeñas hambres elementales de sales, de azúcar, de grasa, etcétera, no se desencadenasen a diversos ritmos desapercibidos? Las pequeñas percepciones son tanto el paso de una percepción a otra como las componentes de cada percepción. Constituyen el estado animal o animado por excelencia, la inquietud. El animal al acecho, el alma al acecho. Significa que siempre hay pequeñas percepciones que no se integran en la percepción presente, pero también pequeñas percepciones que no se integraban en la precedente
y alimentan la que se produce. Así que era eso. El nivel microscópico ya no distingue las pequeñas percepciones y las pequeñas inclinaciones, agujeros de la inquietud que causan la inestabilidad de toda percepción. Bueno, perdón, había dicho que era un texto que traía en la colación, no es un texto suyo, ¿no? Que me he despistado ahora y no veo cuál era, creo que era uno de Kinsey, a ver si lo encuentro ahora. Sí, 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 es el texto siguiente, pero voy a aclarar un poco esto. Fijaos, un ser humano se acerca a un perro, ¿no? Y le da un estacazo, ¿no? El perro está de espaldas, ¿no? El ser humano se acerca sigilosamente y lo que se quiere decir es que el perro, de alguna manera no consciente, ¿no? Tiene ya micropercepciones de pequeños movimientos, de cómo se aproxima el ser humano. De eso no tiene todavía conciencia, pero va germinando en él una conciencia. En un determinado momento, ¿no? Se espanta. Bueno, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues, era eso, ¿no? Ajá. ¿No? Bueno, es una macropercepción que emerge de una multitud de fondos de micropercepciones. El ser viviente es ese maleable conjunto de micropercepciones en devenir que en un momento determinado se pliega en una macropercepción produciendo, ¿no? Esta experiencia. Ajá, ¿no? Si es un amigo, ajá, ¿no? Si es que el semáforo está en rojo. Percibimos inconscientemente al mundo. Porque estamos en el mundo y somos un pliegue suyo. De alguna manera, ¿no? Pues también en este texto que trae él, que es de Kinsey, todo lo que se produce como acontecimiento es una multitud, ¿no? De, bueno, como acontecimiento experimentado. Pues es una multitud de microexperiencias, ¿no? De micropercepciones, de microacontecimientos percibidos. Fijaos la imagen literaria, es que es genial desde mi punto de vista, desde Kinsey, ¿no? La revuelta de los tártaros. Y está, pues, describiendo cómo se aproxima un ejército. Durante la hora siguiente, cuando la dulce brisa de la mañana hubo refrescado un poco, la nube de polvo se amplificó y adquirió la apariencia de inmensos tapices aéreos, cuyas pesadas superficies caían del cielo sobre la tierra. Y en algunas zonas, allí donde los torbellinos de la brisa agitaban los pliegues de esas cortinas aéreas, aparecían desgarrones que adquirían a veces la forma de arcos, de pórticos y de ventanas por las que se comenzaban a dibujarse, por las que comenzaban a dibujarse débilmente las cabezas de los camellos coronados de formas humanas y por momentos el movimiento de hombres y de caballos que avanzaban con un despliegue desordenado. Luego, a través de otras aberturas o perspectivas, en la lejanía aparecía el brillo de armas bruñidas, ¿no? ¿Qué descripción? Es que es genial, ¿no? Es neobarroca, es neobarroca, es la aproximación de un ejército, ¿no? Y es como es la descripción de un conjunto de devenires que se va perfilando desde un fondo informe, ¿no? Son figuras que se van arrancando a un fondo oscuro. Son claroscuros que se van mezclando entre sí y van generando una claridad
cada vez mayor. Entonces, ¿la conciencia qué es? Bueno, pues es esa claridad que emerge de la profundidad que la envuelve, una profundidad afectante y que se deja afectar. La conciencia no se vincula al cuerpo como una entidad separada, es decir, no se vincula la conciencia al cuerpo a través de un mecanismo, ¿no? El cuerpo es conciencia ya. Es muy fuerte, ¿no? El cuerpo es conciencia ya. Sí, sí, es que mi cuerpo es conciencia. Lo que pasa que es que eso es una conciencia como sorda, como indefinida, vaga, ilimitada, ¿no? Con muchos pliegues y repliegues, ¿no? Y la conciencia clara que yo tengo de estar hablando ahora, pues no es más que una luz que emerge en esa oscuridad. Yo soy, como conciencia, soy un claroscuro. La conciencia oscura que tengo del mundo, puesto que soy el mismo, y la conciencia clara que tengo del mundo, que no es más que el contrapunto de esa oscuridad. ¿Qué cuestión? ¿No? Esta cuestión del claroscuro, que ya estaba en el barroco del siglo XVII, ¿no? Y cómo retomada aquí por Deleuze, me parece genial, ¿no? Me parece genial. Aplicarla, por ejemplo, a la situación actual de pandemia, ¿no? de encierro, de confinamiento, es impresionante, ¿no? No experimentamos un claroscuro, porque estamos encerrados en una casa, ¿no? En un piso, en un conjunto de 4 o 5 habitaciones, ¿no? O 3 o 4, pero pocas. Pero estamos experimentando un acontecimiento que se extiende a todo lo largo y ancho del mundo. Curioso, ¿verdad? ¿No? Aquí, dentro, ¿no? En 4 paredes, o 6 o 7 o 7 u 8, ¿no? La pandemia, ¿qué es? Bueno, pues la pandemia es una realidad en la que estamos, no algo que nos viene, que nos viene del cielo, es decir, no es algo que nos sobreviene, ¿no? Es algo que acontece en la realidad que somos. Y nosotros estamos plegados en esa realidad y constituimos, perdón, un pliegue, ¿no? Del acontecimiento coronavirus, y entonces lo estamos experimentando oscuramente. ¿Qué sería la experiencia clara? La experiencia clara es, madre mía, tengo ganas de irme a salir a la calle. Madre mía, va a venir una crisis impresionante. Madre mía la que se nos viene, etc. Esa es la conciencia clara. La conciencia oscura, ¿qué es? Esa inquietud. Ese presentimiento de que un mundo gira, de que cambia, quizás de una manera más profunda de cómo ha cambiado en los últimos 100 años. Quizás se trata de un cambio radical de época, el inicio de un cambio de época, como el inicio de una pendiente o de un ascenso, no lo sabemos, quizás de ambas cosas, ¿no? Pero experimentamos eso oscuramente. Son ahí un conjunto de micropercepciones las que hay. Qué soberbia la de la conciencia, la del yo, ¿verdad? La del ego. El ego que se cree narcisistamente centro del mundo, ¿no? Centro en torno al cual gira la realidad,
los acontecimientos, ¿verdad? El mundo es el mundo que el ser humano hoy quiere que se adapte a él porque él es orden y medida de todas las cosas. El ser humano, ¿no? Ese es el mundo del dominio. Ese es el capital, como hemos dicho. Ese es el neoliberalismo. Esos son los poderes funcionales que organizan a la universidad y que la convierten en una administración insoportable. Esos son los poderes que convierten a todo nuestro mundo, ¿no?, en un dinamismo que no nos pertenece y en el que nos sentimos completamente extraños. Y la otra realidad es la realidad, ¿no?, del pliegue que quiere ser allanada por esa otra, de la fuerza ciega. Me estoy explicando, no es que haya dos realidades, ¿no? La de la fuerza ciega y la de la del alma que se enfrenta a esa, la del alma heroica que se enfrenta a esas fuerzas ciegas, ¿no? Sino que la fuerza ciega intentaría, desde la visión neobarroca, ¿no?, como allanar al pliegue, como hacer así, ¿no?, que se quede de nuevo el folio así, así, completamente liso, para que ya no haya diferencia ninguna y todos seamos una gran unidad amorfa conducida por un conjunto en el que no hemos disuelto, que son esas fuerzas. En fin, lo dejo aquí, ¿vale? Añadiendo una última cosa, simplemente. Que esta unidad a la que me acabo de referir, de diferencias en el pliegue, pues en el mundo barroco del siglo XVII es experimentada como una unidad armónica. ¿Os acordáis, no?, de que Leibniz pues comprendía al mundo, ¿no?, como el resultado de una elección de Dios que no era tan, ¿no?, arbitraria. Dios elige el mejor de los mundos posibles, el que tiene mayor riqueza en la unidad. Qué curioso, ¿no? Pues es el que puede reunir mayores diferencias, pero diferencias que no se diluyen en una identidad de fondo. Eso es lo que pretende el barroco. Ahora bien, de alguna manera sustituye a la identidad de la que huye, la identidad clásica, la identidad del ser consigo mismo, ¿no?, la identidad renacentista, por otro tipo de identidad que es una especie de armonía entre los mundos diferentes. Bueno, lo que hace el neobarroco es radicalizar la reunión de lo diferente de tal modo que hace morir a esa armonía preestablecida en la que pensaba Leibniz. La armonía preestablecida en la que bailan todas las diferencias, ¿no?, y encajan por algo ya, por una unidad previa telúrica, ¿no?, en cualquier caso armónica, ¿no?, armonía preestablecida. No, el hombre contemporáneo experimenta que la pluralidad de mundos entra en contradicciones radicales. No son simplemente, pues,
diferencias que se pueden reunir armónicamente, sino heterogeneidades que crean disarmonías. Y esos desacordes son realidades también. Las realidades no son solamente acordes, sino también los desacuerdos, las disonancias, ¿no? Mundos disonantes. Hay, por tanto, en el mundo un conjunto de polifonías que no solamente se hacen compatibles entre sí, multiculturalismo y demás, ¿no? Sino esto, el neobarroco ve esto del multiculturalismo como una tontería. Lo voy a aclarar, ¿no? O sea, un conjunto de diferencias entre las que también hay contrariedades irreconciliables. Ahí está la cuestión. Cuando se habla, ¿no?, del mundo global como ese mundo multicultural que se quiere conseguir, ¿no? Ahí ¿quién habla? Ahí habla otro tipo de pensador. Ahí habla el pensador que está convencido de que se puede reunir lo diverso en una armonía. Puede ser Karl Otto Apel o Jürgen Habermas. Y esa armonía es la del diálogo. Por eso, un neobarroco pues busca otro tipo de lenguaje. No quiere decir, mundo multicultural. Quiere inventar otra palabra, está a la búsqueda de otra palabra, de otro término que exprese la reunión de diferencias que al mismo tiempo es también la reunión de heterogeneidades irreconciliables. Y, en fin, esta sería la diferencia fundamental entre el barroco y el neobarroco, tal y como lo piensa Gilles Deleuze. Y, en fin, aquí, queridos alumnos y queridas alumnas, pues dejo ya de aburriros y de atormentaros. Terminamos nuestra clase, voy a dejar de grabar y ya pues comentamos lo que queráis y el próximo día comenzamos con Deleuze. Espero que os vaya muy bien y que soportéis en la medida de lo posible la situación en la que estamos.